Bueno, pues buenas tardes. Muchísimas gracias por haber venido a esta última aula del curso, podemos decir. El aula de cultura de La Rioja y UNIR pues cierra hoy este curso, pero bueno, sabiendo que en octubre empezamos de nuevo, con lo cual pues da gusto terminar con semejante afluencia, aunque una vez más pues el mérito no es solo del aula, que tendrá un poquito, sino fundamentalmente de nuestros invitados, ¿no? Que en este caso son dos, porque hoy, como se decía en tiempos, pues tenemos programa doble, ¿no? O sea, hoy en el aula de cultura de La Rioja vamos a tener, como decía, pues un invitado de excepción, Fernando Schwartz, que me acompaña aquí a mi izquierda. Pues lo conocéis todos sobradamente, con lo cual pues empezar a hablar de su vida pues casi sobraría, ¿no? Porque todos sabéis pues sus diferentes facetas que ha atravesado, de diplomático, de presentador de televisión, no solo popular sino querido, porque lo de popular no tiene necesariamente que ser bueno, y de unos años a esta parte pues dedicado exclusivamente, aparte de navegar, ¿no? Como él dice alguna vez, pues a la escritura, ¿no? A escribir libros, a escribir novelas fantásticos que han obtenido pues muchos premios y que son los que le traen hoy a la segunda parte, o la primera, porque aquí no hay una más importante que otra del orden del día, que es la presentación de la revista Fábula del número 32 de esta revista literaria riojana, pues que gracias al esfuerzo de sus creadores y contra viento y marea, pues consigue siempre pues sobreponerse a todo tipo de circunstancias y de malos tiempos, como decimos que son siempre malos tiempos, y sacar un número y otro número pues lleno de magia, ¿no? Que al final es lo que es la literatura. Entonces, pues hoy, como decimos, tenemos a nuestro invitado Fernando Schwartz, que va a darnos una charla que seguro disfrutaremos y que servirá para apadrinar este otro número de Fábula que también disfrutaremos. Quiero deciros simplemente para terminar, como decía, pues que además de acabar hoy este ciclo de aulas, pues damos lugar también, en la colaboración que hacemos con UNIR, por ejemplo, con la Universidad Internacional de La Rioja, a otra serie de actos, ¿no? Y no es por presentarlos hoy, sino por informaros, porque yendo más allá de la literatura en sí misma y de traer ponentes, pues lo que se ha hecho es crear un taller literario de la UNIR junto con la Fundación Zilengua, que está a disposición de todos los chicos de 15 a 18 años, precisamente para eso, para ir creando vocaciones que luego pues publiquen libros como este o editen en revistas como esta, ¿no? Entonces yo tengo aquí pues información para aquel que quiera, para sus hijos o nietos o sobrinos o ahijados, pues que quieran participar en este taller literario que se celebrará en una semana en julio, entre el 16 y el 21 de este año, pues para darles la información necesaria, porque va a ser una maravilla. Entonces, bueno, pues que sea esto, como decimos, de principio a fin una fiesta de la literatura. Yo me callo porque hoy no solo tengo a un compañero de mesa, sino que tengo a dos. Y pues voy a dar paso a Fernando para que, como padrino, pues nos hable un rato de todo aquello que tenga en la cabeza y en el corazón. Luego Carlos Villar, el director de la revista Fábula, pues nos presentará el número y luego pues haremos un pequeño debate, como siempre, para cerrar como merece pues este año. Venga, muchísimas gracias. Señoras y señores, muy buenas tardes. Yo antes les contaba a mis dos copresidentes de mesa que mi peor instante como conferenciante, que he conferenciado poco pero lo suficiente, mi peor instante fue una vez en Valencia, en donde yo iba a hablar, a pronunciar una docta conferencia sobre la política internacional de España. Y nos sentamos en el salón, el que me presentaba y yo, y había 3 personas. Y entonces les propuse que, en vista de lo cual, yo les explicaría la política internacional de España alrededor de una mesa, comiéndonos una paella que tuvo un notable éxito. Yo les decía, mi límite para no enfadarme son 5 personas. Entonces, tengo a esas 5 personas, las tengo aquí en la primera fila. El resto corresponden a 2 novelistas especiales y muy queridos en esta ciudad y en esta región, y en toda España. Por tanto, me aporciono lo que me corresponda, pero me dirigiré a todos ustedes. Seré breve en el sentido de decir, no como aquel anfitrión de una gran cena
de homenaje a la abogacía o a lo que fuere, que dijo precisamente eso: seré breve justo 10 segundos antes de que le cayera encima la araña del salón. Seré breve porque voy a serlo. Pero quiero decir que voy a hablar, creo, sobre la novela histórica, sobre cómo novelar la historia, sobre cómo hablar de una historia y de personajes dentro de la historia, que es lo que a mí en este momento de mi vida profesional es lo que más me interesa. Es que a medida que yo me aproximo a la vejez y me aproximo a marchas forzadas a ella, más me seduce la historia. Es un poco como si me dispusiera a rebobinar mi propia historia. Y por eso probablemente los libros de historia o los libros sobre historia que escribo ocurren fundamentalmente en mi siglo, en mis cosas, porque entonces creo que puedo reconocer de aquello de lo que hablo, porque ha afectado, si no a mí directamente, por lo menos a mi familia, a mis padres, a mis abuelos. Todos ellos hemos estado metidos en ese siglo XX que un filósofo americano ha llamado el siglo corto, porque efectivamente empezó en realidad en la guerra del 14-18 y se acabó pues bueno, con la caída del muro de Berlín. Es decir, es un siglo más cortito, pero todo ese siglo a mí me ha influido. Todos ustedes, estoy seguro, recordamos cómo de pequeños jugábamos a historias que construían. A lo mejor, bueno, ustedes sí, porque ustedes saben de lo que voy a hablar. Los jóvenes ya a lo que juegan es a la maquinola y a la televisión, leen poco, etcétera. Pero ustedes y nosotros nos acordamos perfectamente de cuando jugábamos en el jardín de casa, en el patio con la pandilla, etcétera. Y la frase utilizada fundamentalmente era: tú te caías del árbol y yo te disparaba. Era todo en una especie de condicional extraño que era la manera de introducir la imaginación o la genialidad dentro de las historias que ideábamos y cómo las ideábamos de bien. A mí me parece que no he evolucionado mucho más. Sigo diciendo, tú salías de aquella aula después de la reunión y a ti te detenía la policía y a mí me pegaban un tiro o yo salía corriendo. Estos condicionales que sigo haciendo, los sigo haciendo en forma novelada. Por tanto, no he evolucionado mucho desde mi niñez, en la que yo planteaba esas disyuntivas, y si hubiera evolucionado un poquito más, seguramente no habría podido ser un escritor. Ahora tampoco lo soy, pero en fin, quiero decir que por lo menos escribo libros, ¿no? En este momento, ahora, en los últimos años, en las últimas 4 o 5 novelas que he escrito, no hay nada que me resulte más excitante que poder encajar una historia imaginada en un hecho histórico y comprobar cómo funciona, sin estridencias, dentro de la homogeneidad del relato, ¿no? Escribir novelas así es un poco como esas películas que todos vemos en el cine o en la televisión, en la que hay un personaje que va a ser importante en la serie de televisión o en la película, y detrás, en su despacho, tiene una foto que siempre está, pues en la foto está con el presidente Obama o está con el presidente. Ese encaje de un personaje ficticio con un personaje verdadero es el que a mí verdaderamente más me seduce. De modo que aprovecho los acontecimientos históricos para intentar relatarlos sin estridencias, sin demasiada solemnidad, de tal modo que pueda hacer de la novela un relato creíble. Porque es que rellenar las novelas de pomposidad y de heroicidad innecesaria, etcétera, es algo que no acaba de salir bien y que le resta credibilidad. Pero son muchas páginas, pero no crean ustedes, voy a ir muy deprisa, ¿eh? No se asusten. ¿Cuántas horas tenemos?
A las 2 de la mañana creo que... 2 de la mañana, vale. Me han prometido que me llevan de pinchos después, por tanto no será muy largo. Pero, ¿y si no puede reinterpretarse la historia? Es decir, si nosotros encajamos a un personaje en una historia conocida, en un marco fijo y rígido, porque es lo que le ocurre al personaje que está metido en ese tipo de estructura, no podemos tampoco cambiar cuanto ocurrió, puesto que si lo ponemos en el marco histórico de un acontecimiento, el almirante Carrero Blanco saltó por los aires en diciembre de 73 y Franco se murió en tal, y después hubo los trenes en los bandos, y eso es fijo, y si no podemos alterar nada de lo que ocurrió, hay que hacer una historia ficticia con personajes ficticios. Hombre, hay una solución que es hacer un futurible, ¿no? Hacer ciencia ficción, si se quiere. Hay algunas novelas interesantes, por ejemplo, sobre la Guerra Mundial. Estoy pensando en una que se llamaba SSGB, que era las SS en el Reino Unido, suponiendo que la invasión alemana había salido bien en Londres, etc. ¿no? Y siendo el duque de Windsor entonces el líder, puesto que su filonazismo era un hecho bastante conocido. Bueno, sin hacer futurible y sin hacer ciencia ficción, porque no me divierte y además no creo que salga bien, bueno, a mí por lo menos no creo que me salga bien. Cuando introduzco a un personaje ficticio en una historia verdadera, no me digan que eso no es la definición mejor posible del destino. Tengo un personaje y su vida arranca en un momento determinado y se acaba en otro momento determinado, y todo el marco que encierra su vida está predeterminado y no se puede cambiar. Bueno, a lo mejor se salva, a lo mejor se enamora un poquito más, a lo mejor sufre de otra manera, pero el final siempre es el mismo, y esa es una de las grandes satisfacciones, y tengo dos novelistas alrededor que lo saben, es una de las grandes satisfacciones de ser el deus ex machina de la vida de los personajes que introducimos en las novelas. La peripecia de un personaje, en un marco inamovible es, en efecto, una contradicción del libre albedrío que todo el mundo predica de nuestras vidas. Es una contradicción porque no existe un libre albedrío. Sí, hay libertad, pero el final es conocido y no hay modo de variar esa historia. Y lo que hacen los personajes verdaderos es lo que yo pretendo escribir, es decir, el determinar su acontecer es siempre lo que me pasa cuando planeo y escribo una novela. Sí, menos en ocasiones literarias curiosas, que también mis dos acompañantes en esta mesa conocerán bien, que consiste en cuando le surge a uno un personaje inesperado. A mí me pasa con frecuencia, estoy pensando en una novela que escribí hace años que se llamaba El cuenco del Aka, sobre una peripecia vietnamita, sobre la independencia de Vietnam, y ahí aparecía una monjita francesa que yo había metido con la simple intención de que ella dijera una frase o cambiara un vendaje a una de las protagonistas que había sufrido un atentado o lo que fuere, ¿no? Y de repente, de esas pocas frases que ella pronunciaba en un capítulo, empezaba a aparecer, porque me seducía muchísimo la forma que ella tenía de interpretar el amor, la vida, el sufrimiento, y de repente se convirtió, sin yo quererlo y sin yo predeterminar su final, se convirtió en un personaje fundamental de mi novela. Hay otra razón que permite la inclusión de los personajes, no sé ni cuánto estoy hablando ni nada, pero ya me lo diréis, ¿no? Hay otra razón que me da mucha vergüenza, como pasamos mucho calor aquí y no quiero que pasen ustedes mucho calor. Bueno, hay otra razón por la cual se puede incluir un personaje ficticio dentro de un acontecimiento histórico, y es que muchas veces
puede explicarse un gesto suyo que por fuera es interpretado como una cobardía o como una traición. A lo mejor puede estudiarse su forma de actuar y puede explicarse su forma de actuar de tal manera que en realidad la cobardía es valentía y la traición es lealtad. Lo que pasa es que le sale mal, ¿no? Esa es una de las razones por las cuales uno puede manejar los personajes que pone una novela o un novelista. La misión del novelista es explicar las razones de fondo, ¿no? Hablando de esto, en mi última novela, en 10 años de tormenta, hay un personaje particularmente odioso, que es un policía de la Brigada de lo Social, es un inspector, que es, bueno, pues es un torturador y es un tipo infumable y sucio y molesto y pesado y agresivo, y que desprecia a la gente a la que captura y tortura, y al final, en un momento, en una de las páginas, se ve que él explica la sinrazón de sus razones, de su forma de ser torturador, de su forma de despreciar, y él explica la razón de fondo, sin él quererla explicar, ¿no? Explica la razón de fondo cuando le acusan de haber torturado, le acusan de no haber sido generoso, le acusan de esto y de aquello, y al final él se vuelve hacia ellos, hacia toda una familia que le está mirando y que dice, no nos vas a volver a torturar en tu vida y acabaremos contigo. Él les dice, sí, ustedes acabarán conmigo, pero yo no soy un criminal, yo soy un servidor del Estado. Una cosa que se puede discutir. Pero después añade, por mucho que ustedes digan, esos etarras serán ahora unos héroes. Cuando les miremos de verdad, serán unos asesinos. Entonces hay una especie de justificación, que era lo que yo le decía, esos gestos de cobardía o de traición a veces se convierten en gestos que son comprensibles dentro de la humanidad de un personaje. Por tanto, no es tanto cómo influyen los personajes en la historia, sino cómo reaccionan frente a ella sin poderla cambiar. Esa es la idea. Su intervención, por ejemplo, los personajes, es mentira, estoy aquí para hablar de mi libro, los personajes de Viví años de tormenta son una familia, para quienes no la hayan leído, una familia como rica, española, de toda la vida, con mucho dinero, con mucha finca, mucha cosa. Ellos, por su propio estatus social, están inmersos en los acontecimientos, y entonces de acontecimientos fundamentales desde la agonía de Franco hasta el 23F, etc., ¿no? Están ahí metidos. Y entonces ellos no determinan el final de la historia, no determinan el final de una acción o de una anécdota, pero sí están ahí para explicarla, reaccionando frente a ellos con odio, con tolerancia, con simpatía, con risa, con tristeza, que eso contribuye, me parece a mí, a humanizar la historia que nos rodea. Aquí he puesto una cosa en rojo que no soy capaz de leer. Vean, algo debe ser fundamental. Digo yo, todo esto, por mucho que una persona maquine y complote, como les estaba diciendo, por muy hábil que sea, su límite está en lo que pasó de verdad, claro. A menos de que se escriba la historia antes del acontecimiento, con lo que el final es irrelevante en la historia, ¿no? Por ejemplo, hay una novela deliciosa de un hindú que se llama Aravind Ardid. La novela, ¿he sido yo? Sí. La novela se llama White Tiger, el tigre blanco, y es un pequeño hindú de Bombay que, habiendo hecho toda clase de perrerías en su vida, perrerías que se comprenden, porque es un hombre pobre que viene de un pueblo pobre, que tiene que prostituirse, que tiene que hacer de todo, al final, él, habiendo traicionado y habiendo engañado a todo el mundo, ya un poquito más rico, le escribe una carta a Deng Xiaoping, el líder chino, que va a venir de visita
a Nueva Delhi. Le pone una carta y le explica lo que se va a encontrar. Bueno, pues esto que es una historia, porque al final, efectivamente, Deng Xiaoping fue a Delhi, hizo su visita de Estado, no tiene absolutamente ninguna consecuencia sobre la visita de Estado y, sin embargo, sí refleja un movimiento histórico. Si ustedes tienen la oportunidad, está traducida en castellano y se llama El Tigre Blanco y es divertidísima. Y además ilustra perfectamente lo que es la dificultad de un país que es la mayor democracia del mundo y al mismo tiempo es uno de los países más corrompidos del mundo. Bueno, ¿quién fue a hablar? Pero en fin, uno de los países más corrompidos del mundo y sin embargo un país lleno de vitalidad, lleno de fuerza. Y eso, mi primer libro, que fue un ensayo en el 71, tuvo en sí mismo más de una peripecia. No digo de lo que escribía, yo escribí un ensayo histórico que se llamaba La internacionalización de la guerra civil española, yo creo que no ha habido ni un solo periodista que haya nunca sido capaz de decirme, y usted cuando escribió la internacionalización, nunca han conseguido decirlo porque es un título imposible. Bueno, era un ensayo de un acontecimiento terriblemente español como fue la guerra civil, escrito desde una perspectiva europea. Yo en aquel momento me sentía muy europeo, yo era diplomático, entonces vivía en Londres. Ese sí que va a tener una historia interesante de aquí a Algo has dicho que no ha gustado. Algo he dicho que no ha gustado. Lo retiro todo. Bueno, en fin, lo hacía desde una perspectiva histórica europea, porque yo me encontraba muy europeo, entre otras cosas porque era mucho más fácil escribir desde una perspectiva europea en los años 70 que escribir desde una perspectiva española. El tema de la guerra civil era todavía un intocable. Se hablaba de cruzada y se hablaba de rojos. Tengo por lo menos para mí que no puse la palabra rojo ni una sola vez en todo el texto y no puse la palabra cruzada ni una sola vez en todo el texto. Bueno, tuve ciertas dificultades, por eso les cuento a ustedes esto desde la perspectiva del historiador. Tuve ciertas dificultades para publicarlo, pues imaginen ustedes que entonces la censura no era muy benevolente con el disenso. Y entonces tan era así que yo, a pesar de ser yo entonces cónsul de España, un funcionario del Estado destinado en Londres, comprendí que publicar este libro que yo estaba escribiendo no iba a ser fácil en España. Y entonces escribí a un director de una editorial que se llamaba Ruedo Ibérico, que era una editorial en París, que era la que publicaba todos los libros que no se podía publicar en España, ¿no? Bueno, entonces yo le escribí y le dije, mire usted, yo soy cónsul de España, pero he escrito esta historia y me gustaría muchísimo sometérsela por si usted la quisiera publicar. Entonces él me escribió a vuelta al correo y me dijo, le voy a hacer usted un favor, hombre, no se lo voy a publicar, porque se queda usted sin trabajo, caramba. Y entonces empecé el largo periplo de intentar convencer a alguien que en España me la quisiera publicar. Al final, curiosamente, yo creo que es porque la gente no lee mucho, curiosamente la historia fue publicada sin demasiadas trabas. Solo hubo una dificultad que me puso alguien diciendo, me parece que trata usted a Mussolini demasiado mal. Y yo dije, pues a partir de ahora le voy a poner como un héroe nacional, estaría bueno, ¿no? Esa fue la única pega que me pusieron. Y entonces, también tuve dificultades porque la portada era un sello de correos dibujado por Miró, que era una belleza, que era un sello de un trabajador en los colores clásicos de Miró, de un trabajador con el puño en alto y debajo ponía Edel España, Ayudad a España, un franco. Y entonces cuando le propusimos a Miró utilizar esto como portada, él dijo, pero esto me va a traer problemas, me dijo él. Y dijimos que no iba a haber problemas de ningún tipo, que iba a salir. Y efectivamente salió bien. Finalmente el libro se publicó en una revista que se llamaba, en una editorial que se llamaba
Ariel y cuyo director era un anarquista muy gracioso llamado Argulloso. Bueno, la historia acaba con que al final, con las regalías, es decir, con los derechos de autor que obtuve con ese libro, me compré una alfombra de oración persa, pequeñita. Pero eso fue para lo que yo, y todavía la tengo, y ahí la tengo de bajada de cama. Tengo que decirles tres cosas que se me ocurría cuando estaba pergeñando un poco esta. O sea, hay una escritora inglesa que se llama Zadie Smith, que es una chica muy joven, que ha empezado a escribir, tuvo una primera novela espléndida en el año 2000, que se llama Dientes Blancos, White Teeth, que fue acogida con entusiasmo por la crítica británica y americana, la pusieron por las nubes, y ella tiene una frase que a mí me interesa muchísimo destacar, porque ustedes entenderán con esta frase por qué escribo. Una de las razones principales, dice ella, por las que la gente sigue escribiendo libros es por el entusiasmo de terminarlos. La felicidad de financiar un libro es indecible. Y es cierto, uno pena durante meses, años, en algún caso, en mi caso, años. Y el poner el punto final a una novela y decir, ya está. Es un momento, un instante de tal felicidad, pero lo sabéis vosotros mejor que yo, es un instante de tal felicidad, salvo en mi caso, porque yo estoy casado con una mujer que es una crítica muy severa, y entonces ella siempre se termina la novela a última hora de la madrugada, porque ya tiene tantas ganas de terminarla que espera que escribas a última hora. Y entonces llevas los últimos, porque yo escribo e imprimo, lleva el último capítulo, se lo llevas a tu mujer que estaba durmiendo, o sea, un error grave, pero en fin, se lo llevas a tu mujer para que lo lea y te vuelves a tu despacho y te quedas así. Y al cabo de 20 minutos, lo lamento porque voy a decir una inconveniencia, al cabo de 20 minutos se oye, ¡esto es una mierda! Y entonces vuelvo destruido y tengo que reescribir el final a lo largo de los días siguientes, pero es verdad que al final produce gran felicidad. Otra cosa es una persona que ustedes todos conocen seguro, que se llama Elvira Lindo, que es una escritora muy simpática y muy buena, que dijo una vez, el universo de la creación es el de la veleidad y eso forma parte de su peligro y de su encanto. Frente al desprecio de los críticos, a veces se alza la decisión democrática y legítima del gusto de los lectores. Este segundo pensamiento se lo hago a ustedes porque es bien cierto que en alguna ocasión la crítica no ha sido particularmente benevolente con mi obra. Y eso a un autor que considera que su obra es lo más importante que se ha escrito en los últimos 20 años es una cosa que le duele muchísimo. Y que uno imagina por las noches lo que le dirá al crítico cuando se lo eche a la cara y el desprecio con el que le tratará y cosas por el estilo. Y es verdad que la crítica tiene, ahora hablaremos de ella poquito, la crítica tiene en mucha medida, la crítica tiene parte de culpa de escritores fracasados, parte de responsabilidad de escritores triunfales. Son estos gurús de la crítica, funcionan así y la gente los respeta. Yo a veces no, pero la gente los respeta. Pero hay un tercer pensamiento, que es Paul Auster, que ustedes conocen seguro que también muy bien. Inicia una novela suya que me parece maravillosa, que se llama Brooklyn Follies, Locuras de Brooklyn. Empieza con una frase que me parece que yo daría mi mano izquierda por imaginar una frase así para comenzar una novela, que dice: buscaba un lugar tranquilo para morir. Bueno, y después detrás de eso construye una novela magnífica, llena de optimismo, de amor, de entusiasmo, de Brooklyn, de Locuras de Brooklyn. Yo daría mi mano izquierda por escribir no, tal vez no, 2 dedos de la mano izquierda por escribir
por decir empezar una novela así. Hablábamos de los críticos. Bueno, hagamos una nota sobre la idea del bestseller. A todos, yo no sé, a los que están sentados a mi derecha y a mi izquierda, a mí me hubiera gustado tener un bestseller. Tuve uno, pero a mí me hubiera gustado tener un bestseller y ellos dos lo tienen. Un bestseller quiere decir que es un libro que se vende mucho, ¿no? Y entonces se interpreta, bestseller tiene una connotación peyorativa que es extremadamente injusta. O si dicen ustedes, bueno, es que el Código Da Vinci de Dan Brown es deleznable, pues sí. ¿Y se ha vendido millones? Pues sí. Pero en fin, estas cosas pasan en la vida. En cambio, 100 años de soledad no es deleznable. Y se han vendido millones de ejemplares. ¿Qué es un bestseller? ¿Gabriel García Márquez o Dan Brown? A mí eso es una cosa que todavía nadie me ha explicado. Y esa asombrosa novela de Gabo es una novela que empieza con una frase que nos aprendemos de memoria, como aquella otra de En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Aquí es, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía recordó aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Bueno, los 3 dedos que me sobran. Te faltan ya. Empieza con los nuestros, ¿no? Es decir, el bestseller es una descripción engañosa. Una descripción engañosa. Bueno, volvamos, porque me he desviado mucho de lo que tenía que hablar, ¿no? Sí, ¿no? Volvamos. ¿Cómo se escribe una novela histórica? Voy a dar 3 breves ejemplos, ¿no? Por un lado está La fiesta del chivo, de nuestro premio Nobel Vargas Llosa, que escribe, es un modo de escribir historia, escribe una novela maravillosa, que yo creo que le dio el Nobel, una novela maravillosa que le dio el Nobel, escribe una novela que es una intriga. El final, todo el mundo sabe que el final es que el dictador Trujillo muere acribillado a balazos en un lugar de Santo Domingo por el que pasaba con su coche, pero esa intriga no se desvela hasta el final. Durante muchas páginas de aquel libro no se comprende que los que están metidos en un coche con las armas preparadas están esperando con un pesimismo total el paso del dictador al que se van a cargar, ¿no? Yo creo que es su mejor novela. Luego está otra novela que a mí me ha impresionado, otra novela histórica que me impresionó muchísimo, que se llamaba Las Benévolas, Le Bénévole, de un americano hijo de polaco, probablemente residente en Barcelona, que escribe tanto en francés como en castellano. Las Benévolas, se llama John Littell, y es la historia imaginada, que solo tiene un principio y un final, que son verdaderos, y a lo largo de toda ella ocurre también la verdad, pero es la historia imaginada del horror verdadero de la depravación nazi, ¿no? En mi opinión, contrariamente a La fiesta del chivo, esta me parece una novela clásica de laboratorio, es decir, él se ha sentado en su laboratorio de escritura y ha empezado a quitarle capas a la maldad humana con una habilidad tal. Yo les aseguro, es una novela de 900 páginas, de modo que no se la recomiendo. Yo les aseguro a ustedes que tardé mucho tiempo en leerla porque la tenía que dejar. La tenía que dejar por la repulsión y el dolor y el asco que me producía aquello, hasta una escena terrorífica que había con una banda de niños que se acababan cargando a uno de ellos. Una cosa durísima. Y entonces yo, vamos, en ese sentido, muchísimo más eficaz, más profunda y más dura que una cosa como la de esta chica de Mirovsky, no quiero decir esta chica de Mirovsky, perdón, la señora de Mirovsky, Irene de Mirovsky, que escribió la suite francesa. Es una novela maravillosa, es una novela de recuerdo, ¿no? De su vida, de su forma de ser, de lo que era su familia, etc. No, esta es directamente una novela para despellejarse a sí mismo. Y entonces, tan es así
yo estuve buscando, yo pensaba, ¿qué diablos son las benévolas? ¿Qué quiere decir este hombre con las benévolas que ocupa todo su título? Hasta que lo descubrí. Las benévolas, según él, son la muerte, la culpa y la humillación. Todas ellas demasiado benévolas para lo que merece este que escribe la novela. Es tremendo, ¿no? Y bueno, no voy a insistir en ello porque es un SS que explica su paso implacable y asesino en el manejo, en la invasión del este europeo y su regreso, y todo es terrible y solo tiene un elemento liberador, si se quiere decir, profundamente enamorado, y eso es hasta que uno comprende que de quien está enamorado es de su propia hermana, que le corresponde. Entonces, no hay redención posible en esa novela. Bueno, a ver, tengo otra cosa colorada que tampoco sé lo que he puesto. Un momentito. Bueno, así, es una frase que él pone en el libro. Me quedé solo con el tiempo y la tristeza y la pena del recuerdo, la crueldad de mi existencia y de mi muerte aún por llegar. Las benévolas habían vuelto a encontrar mi rastro. Vaya un epitafio. En fin, cuando uno se sienta a escribir una novela, se siente uno, como decíamos, en un laboratorio, y ese laboratorio literario exige tres cosas. Inspiración, el día que se sienta uno, el día que pasea uno, el día que está nadando, que dice, en la ducha. A mí me suele pasar en la ducha. ¡Eureka! Se me ha ocurrido una idea. No solo se me ha ocurrido una idea, sino se me ha ocurrido un título. Y entonces pones el título en el vaho. ¿Ah? Y ya está. Termina la ducha, sales y el vaho se borra. Y se acabó el título. Bueno, yo me olvido de ello, ¿no? Pero ahí es el primer momento en el que uno piensa, tira de un hilillo, de una anécdota, de un hilillo, de una idea, de un hilillo, de algo. Ya les explicaré ahora mismo cuándo me salió mal. Pero de una anécdota, y entonces ese hay que darle cuerpo, hay que llenarlo de carne y patatas y cebollas asadas y todo lo que uno quiera para que eso se vaya convirtiendo en un acontecimiento novelesco creíble. Entonces, eso requiere en una historia, en una novela historiada o en una historia novelada, eso requiere una gran cantidad de investigación. Si hay una cosa que no se puede hacer cuando se escribe una novela sobre una historia, es equivocar los datos. A mí me pasó en una novela que se llama Vichy 1940, con la que gané un premio, que a mí me gusta mucho, pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? A mí me pasó, puse una canción de Charles Trenet, que era La Mer, en un momento determinado, hasta que un francés me dijo, La Mer no había sido escrita cuando ocurre la novela. Y entonces esas cosas pasan, pero en fin, vale. Y una vez cerrada la investigación, bueno, cerrada no, porque la investigación nunca se acaba, siempre se va uno hacia atrás, hacia los lados, hacia un costado, hacia arriba, hacia abajo, para completar el cuadro, ¿no? Y después hay que tener la capacidad de escribirla. La paciencia y la bondad de escribirla y de escribirla correctamente en un castellano que se comprenda, que se entienda y que atraiga al lector, que es, al fin y al cabo, lo más complicado de todo. Escribir una novela es una tarea muy compleja. En lo que a mí respecta, es como una deconstrucción, ¿no? Se vacía uno tanto en las páginas que inevitablemente la escritura entristece, o no sé si entristece, pero sí al menos provoca melancolía. Hay los momentos interminables en los cuales uno vuelve atrás, en la escritura lo sabes bien, uno vuelve atrás en la escritura y busca el ritmo, y busca una música, y busca una ondada de frases y de palabras que convenzan, y busca la expresión bella de un sentimiento amoroso, incluso la expresión bella de un momento sensual de sexo, la expresión entristecida de la relación de una madre con un hijo, en fin, ese tipo de cosas.
y es tan complicado, es tan que yo en mi labor de escritor lo que hago es escribir y luego volver atrás. No es que reescriba, es que me siento por la mañana, escribo de una manera muy confusa y muy anárquica. Cuando estoy escribiendo una novela no tengo horas ni tiempos ni nada, ¿no? Entonces me siento por la mañana, empiezo a escribir y luego lo dejo y por la tarde vuelvo, lo releo, echo para atrás y lo reescribo entero. Y lo reescribo entero, y cuando tengo un capítulo entero a los 15 días lo vuelvo a reescribir porque me parece que está desacompasado el ritmo del principio con el ritmo del final y no puedes dejarlo, ni puedes dejar de preparar esa oleada de palabras y de sentimientos que tienen que ir de la mano, ¿no? Bueno. Por eso viví Años de Tormenta, en donde hay tanta complicación y tanto. El personaje de Viví Años de Tormenta, que es Lola, una persona que me parece que a mí me resulta encantadora, que es dura, que es difícil, que está triste, que está sola, pero que se enamora, que vibra, que vive, que cree en las causas justas, etc. Entonces, en eso he utilizado una técnica que es una técnica que puede confundir, porque voy hacia atrás y hacia adelante continuamente, ¿no? Igual que uno recuerda su vida, yo no me siento a recordar mi vida una tarde mirando al mar y hago y desfila toda mi vida. No, desfila la anécdota que ha suscitado mi melancolía en ese momento, y esa me lleva a otra un poquito antes, me intriga lo que va a pasar después. Entonces, esa forma de escribir que a mí me seduce es la que he utilizado en Viví Años de Tormenta, que por cierto antes he dicho en una entrevista que he hecho de televisión que yo no quería llamarla Viví Años de Tormenta. No, quería llamarla pues si vieran que no me acuerdo, quería llamarla de un modo que no encajaba, de un verso que sale ahí de Yevtushenko, que dice: la vida es un arco iris con el negro incluido. Entonces yo hubiera dicho, me hubiera gustado que se llamara arco iris con negro, pero claro, lo hacía difícilmente comprensible, ¿no? Pero es lo que es. La novela es un arco iris con negro, ¿no? Hay sentimientos, y hay dolor, y hay amor, y hay muerte, en fin, lo que nos pasa a todos en la vida, ¿no? He escrito muchas novelas históricas, muchas, porque me atraen mucho. ¿Cuánto tiempo tenemos? Ya, ¿no? ¿No se quiere ir ninguno? Es el momento. He escrito muchas novelas históricas. Escribí una que me divirtió mucho escribir, que era muy graciosa, en la que contaba la historia de Yugoslavia. Se llamaba La Reina de Serbia, y la anécdota que yo ponía era que una madrileña, una chica madrileña, resultaba que era la heredera al trono de Serbia, por una combinación muy pintoresca de casualidades, pero aprovechaba su peripecia y su vida hasta su renuncia al trono, que ya maldita gracia que le hacía lo del trono aquel, aprovechaba para contar la historia de Yugoslavia desde la muerte del archiduque Fernando ahí en 1914, que dio lugar a la Primera Guerra Mundial, hasta el tiempo presente, ¿no? Y la peripecia de los Obrenović, que eran la familia real de allí, o los Karagiorgios, que también eran la familia real, etc. Todo este tinglado, y me pareció divertida, pero entonces yo no sabía todavía escribir, yo era un poquito confuso en la escritura de la novela histórica. La perfeccioné cuando escribí Vichy 40. Vichy 40, que es una novela con la que es verdad que gané un premio que me gustó muchísimo en Primavera. Sí. Era una novela que escribí muy enfadado, porque el origen del ovillo del que tiré para escribir la novela fue la irritación que me producía que en Francia no acabaran de pedir perdón, ahora lo han hecho, no acabaran de pedir perdón por ese horrible periodo de tiempo de
su sumisión a Hitler, del colaboracionismo, del mariscal Pétain, etc. Y eso, yo llevaba tiempo leyendo sobre aquello y mirando, investigando por el puro placer de ver lo que estaba pasando en Vichy. De repente dije, me cachis, voy a escribir una novela sobre esto. Entonces me salió una novela tan irritada que yo creo que a mucha gente no le gustó, sobre todo porque las 100 primeras páginas eran teoría furibunda anti-Pétain y anti-Vichy, ¿no? Luego se enganchaba la historia y era una historia de delaciones, de compromisos, de no compromisos, etc. Pero a mí me divirtió mucho, divertir no es la palabra, me gustó muchísimo escribirla porque me parecía que, acusaba a los franceses de sus maldades. No ha sido traducida al francés. Bueno. Luego escribí otra novela que se llamaba El cuenco de Laca. El cuenco de Laca era una historia de la independencia de Vietnam. No de la independencia de los americanos, sino de la independencia de los franceses. Vietnam, como todas estas cosas de la colonización francesa, tenía una gran imbricación con los personajes vietnamitas y los personajes franceses. Todos ustedes han barajado, me va a dar un mal amarillo, le dio un mal amarillo. El mal amarillo era la infinita tristeza que experimentaban los franceses que tenían que volver a la metrópoli dejando atrás Vietnam. Curioso, porque se enamoraban de aquel país maravilloso país, ¿no? Y se enamoraban de él. Entonces, una serie de casualidades me llevaron a hacer... Estuvimos mi mujer y yo en Vietnam, y estuvimos en la capital, claro, y volvimos, y tenemos en Mallorca, donde vivo, una amiga, pintora, escultora, que es vietnamita, casada con un escultor suizo. Y entonces estamos hablando y tal, y le conté nuestra visita, y le dije lo que nos había parecido Vietnam, que nos había parecido fantástico, maravilloso, bellísimo, la gente espléndida. Las galerías debajo de las cosas americanas no cabía, y me dio una especie de ataque de ansiedad. Pero en fin, le decía, y le dije, bueno, se les ha ocurrido hacer allí una especie de mausoleo del líder, y es un mausoleo espantoso, y dentro del mausoleo está el bueno del tío de Vietnam, ¿cómo se llame? Puesto así, Ho Chi Minh, puesto así, se lo llevan cada 3 meses a Moscú para reembalsamarlo, en fin, ahí está. Y dije, esto es un espanto, le dije a esta amiga nuestra. Solo hay una cosa que se libra del horror de aquello, es un busto de Ho Chi Minh así, de bronce, que es una perfección, es una belleza. Y entonces ella me dijo, lo hizo mi padre. Me acabas de dar una novela, claro, ¿no? Y efectivamente lo había hecho el padre, que fue un grandísimo escultor y grandísimo pintor sobre seda, y entonces Vu Cao Dinh. Y entonces, a partir de ahí escribí esa historia, que era una historia muy generosa, quiero decir, no la traté con generosidad, era una historia de gran generosidad de ambos pueblos y de gran fatalidad, porque cuando llegan a Dien Bien Phu, momento en el que acaban con la dominación francesa de una manera muy cruel y tal, incluso así los dos pueblos se entristecen juntamente, ¿no? Y eso fue por eso me gustó esa novela. La escribí por alabar el coraje y la valentía de todo un pueblo, ¿no? Por eso decía yo, el cuenco de Laca es un cuenquillo de nada, pasado por la lluvia y refinado y pintado con capas de esto y desconchado, y sigue así, y al final es un pequeño cuenco humilde y de gran belleza. Y yo decía, ese es el pueblo vietnamita, ¿no? Y finalmente luego estaba El príncipe de los oasis, que lo escribí porque me encantaba la idea de describir la degradación de la cultura egipcia en los últimos
del padre del rey Farouk, de la apertura del canal de Suez. El padre de Farouk era un tipo muy civilizado, y entonces cogió el Cairo, le hizo alcantarillas, le puso tranvías, le puso luces, hizo un teatro de la ópera magnífico, teatro de la ópera que ya no existe porque se incendió y ahora hay un aparcamiento. Bueno, un bonito tal, y todo esto lo hizo, bueno, gastándose más dinero del que tenía, que además coincidió con una caída del mercado del algodón, que era lo que les daba a ellos dinero, el surgimiento del algodón americano, en fin, fue un desastre. Y este hombre tan civilizado, cuando su ministro de Hacienda le presentó las cuentas y le dijo, estamos arruinados, le degolló con su propio cuchillo. Era un hombre francamente civilizado. Estaba enamorado de la princesa, de la emperatriz Eugenia. Bueno, no puedo, es una anécdota muy cochina que no voy a contar. Pero en fin, el libro de los oasis me divertía escribirlo porque efectivamente era la desintegración de un mundo que había sido un mundo pletórico, lleno de riqueza, lleno de misterio y de desiertos, y la historia de un hombre universal que vivía en Egipto, que era un egipcio, que lo hacía todo. Era miembro del equipo olímpico de esgrima, era un geógrafo espléndido, era un explorador tremebundo, era lo que se llamaba un ladies man, un señor de señoras, ¿no? Caían a sus pies como... bueno, caían a sus pies. Y en fin, era una historia que me encantaba, pero una vez más todo estaba encajado dentro de baremos inamovibles. Y entonces, si en algo han salido bien las cosas, ha sido en no escaparme nunca de la rigidez del continente histórico. Y así llegamos a Mi Vida Años de Tormenta, que es la más precisa, yo creo, la del corsé más fijo sobre la historia que cuento de la familia Villaurbina. El Marqués de Villaurbina, la Marquesa de Villaurbina, es un título que me he inventado, claro, por supuesto, me pasé semanas buscando por internet y por todos sitios a ver si había una familia Villaurbina, porque me iban a llevar a los tribunales, ¿no? Y gracias a Dios no había, entonces la utilicé. Y el otro día, estando con unos amigos, andando, hicimos una parte del Camino de Santiago, yo creo que por ejercitar las piernas, ya cansadas, hicimos una parte del Camino de Santiago por tierras de León y de Zamora y cosas así. Y entonces uno de los que venía con nosotros, que es de por allí, dijo, sí, claro, aquí, hombre, aquí hay fincas grandes, muy bonitas, están todos los Villaurbina, por ejemplo, y me quedé completamente congelado. Y le miré y dije, no me estás hablando, sí, y estalló una carcajada. Se había leído la novela, dijo, te voy a pegar un susto. Y así es la maravillosa historia la maravillosa historia en el sentido de la feliz historia de un escritor de novelas. Muchas gracias.